¿Cuántos de nosotros entendemos lo que significa mansedumbre? Mansedumbre viene a ser lo que entendemos como ese dominio propio, ese control de poder que tenemos al saber que podemos hacer algo, pero realmente no lo hacemos considerando la sabiduría que aplicamos en la situación. La mansedumbre nos permite actuar en todo tipo de pruebas de la manera correcta, nos permite hacer lo correcto sin ser ostentosos, sin ser presumidos. Muchas veces hemos sido objetos de situaciones en las cuales hemos enfrentado y nos dejamos de llevar por las emociones y lamentablemente hablamos antes de pensar. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esas situaciones que después tratamos de retractarnos de las cosas por el hecho de que actuamos inmediatamente? ¿Por qué? Porque carecemos muchas veces de dominio propio, de poder controlar nuestras emociones. Pero la mansedumbre es lo que hace que una persona considere qué es lo que va a decir. Mansedumbre es lo que hace que una persona considere qué es lo que va a hacer antes de hacerlo. Muchas veces el estar expuestos en situaciones en las cuales queremos reaccionar inmediatamente, esa reacción no es la apropiada. Mansedumbre es el poder entender con sabiduría cómo reaccionar en el momento apropiado, en el tiempo adecuado, incluso aún en medio de la injusticia. Aun cuando la situación se presenta en nuestra vida y es algo injusto, algo que quiere reaccionar inmediatamente, aún ahí la mansedumbre se expresa de la mejor forma. Y tenemos un ejemplo supremo en Jesucristo, el Señor de la mansedumbre. Hasta ahora hemos visto en el capítulo 12 que la oposición que se da con respecto a Jesús comienza a iniciarse por parte de estos hombres religiosos. Y Mateo saca a relucir que esto viene a desarrollarse más en el transcurso del capítulo 12. Más adelante vamos a encontrarnos con una oposición viciosa y sin principios contra Jesús. Y aunque él resistía enérgicamente a sus enemigos, él reaccionó con sabiduría, él reaccionó con mansedumbre. Más bien, en esta situación, cuando los líderes religiosos, cuando vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 12, la semana anterior, con la sanación del hombre de la mano seca, se dio una situación en la cual los líderes religiosos querían hacer algo negativo en contra de él. Pero Jesús toma el camino humilde, sin pelea con su oposición, ni entra en peleas verbales con este tipo de personas. Y el pasaje que vamos a ver, vamos a encontrarnos ahora más el desarrollo de lo que Mateo está presentando acerca de quién es Jesús, de este personaje que tiene una mansedumbre impresionante cuando entiendes el contexto de su divinidad. Así que por favor vamos a Mateo capítulo 12, a continuación el versículo 15 al 21. Mateo capítulo 12, del 15 al 21. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y en las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Amén. Cuando leemos los evangelios vamos a encontrar que los evangelios sinópticos, esto quiere decir los evangelios que tienden a repetir la información, los evangelios sinópticos entendemos que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan, el evangelio de Juan viene a ser un evangelio completamente diferente en contraste con los otros tres. Y este mismo relato lo encontramos en Marcos capítulo 3 de 7 al 12, con la gran diferencia de que Mateo cita una profecía del Antiguo Testamento. Vemos al iniciar que Jesús está saliendo de allí. Sabemos que el plan de los fariseos era de destruirlo. Y después de sanar a este hombre en la sinagoga de la mano, obviamente entendemos, y cuando analizamos el estudio la semana anterior, de que estos hombres habían plantado a esta persona que tenía esta situación física en la mano, específicamente para hacerlo caer a Jesús, para buscar una razón, el por qué culparlo cuando era un día sábado, era un día de reposo. Ahora, dado que el texto dice que salió de ese lugar, en realidad no se entiende si es que Jesús escuchó acerca del plot que tenían ellos para prácticamente una conspiración en contra de él. No se sabe, las escrituras no mencionan directamente el hecho de si es que él se enteró por su propia cuenta, si es que él escuchó lo que estaban tratando de hacer.
Pero Mateo crea una conexión específica entre el conocimiento de Jesús y la conspiración de los fariseos de su retirada. Él identifica esto como un retiro prudente en un área de peligro. Jesús sabía lo que ellos estaban haciendo y él prefiere alejarse. Su reacción fue evitar una provocación y tratar de poner su ministerio en riesgo por algo que realmente no valía la pena y no era el tiempo apropiado. Él tendría que llegar a un momento necesario donde su ministerio iba a culminar y la cruz iba a darse. Pero la sabiduría para retirarse en un conflicto era algo que demuestra incluso la mansedumbre que tiene Dios. Dios encarnado, Jesús, está lidiando con este grupo de religiosos que intentan ponerlo a prueba, no por el hecho de querer reconocer si él era el Mesías o no, sino por el hecho de tratar de buscar una excusa para castigarlo. Jesús, siendo Dios, se enfrenta con este grupo de, ponerlo de esta forma, muchachitos religiosos que comienzan a prácticamente echarle la culpa de que él viola las leyes que ellos habían establecido. ¿Te puedes dar cuenta del nivel de mansedumbre del Dios Todopoderoso en decir pasar por alto, que voy a pasar por alto esta ofensa? Me voy a retirar de ustedes. Cuando en realidad solo un ángel nada más necesitaba. Y ni un ángel, ¿saben qué? Ahí se quedan. Y ahí se hubieran quedado todos estampados en el piso. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y esto es algo que también debemos aprender, y este ejemplo de mansedumbre del cual nosotros seguimos, del cual nosotros queremos imitar. Muchas veces nosotros en nuestros trabajos o cuando estamos manejando en la vía rápida nos topamos con alguien que se nos cruce e inmediatamente salta esa ira y queremos botarles el carro. Voy a enseñarte cómo se maneja. Y estoy siendo muy específico, creo que eso hice yo. Y el punto es el hecho de que muchas veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos cuando no consideramos que realmente hay situaciones que no valen la pena. Por más injustas que sean, no valen la pena. Jesús nos demuestra claramente aquí que la confrontación personal muchas veces viene a ser, y nosotros es por el caso del ego, que nosotros queremos tener la razón, que nosotros queremos que las cosas vayan de acuerdo a nuestro plan, pero considera que Jesús, quien tiene todo el derecho de establecer cómo se van las cosas, Él no lo hizo. ¿Por qué? Por su mansedumbre, dominio propio, lo cual es lo que nos está enseñando aquí. Y en esto continúa que dice que muchos le siguieron y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera todo lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Ahora, cuando dice que muchos le siguieron, da a entender que él se alejó del lugar donde estaban, de la conspiración que estaban haciendo los fariseos, aunque evidentemente lo hizo de una forma abierta. Jesús no se apartó así como escondiéndose de los líderes religiosos, sino por el hecho de que muchos le siguieron, se da a entender de que, ok, perfecto, ahí los dejo, voy a caminar, voy a apartarme de este problema, no voy a lidiar con esto. No era claro de dónde viene este grupo de personas o de dónde proceden estas multitudes, pero reconocemos que para este entonces la popularidad de Jesús por las sanaciones que él hacía era bastante conocida. También, obviamente, por sus predicaciones. Tenemos el Sermón del Monte, donde varias personas escucharon específicamente lo que él predicaba. Entonces, aquí se viene un contraste específicamente de los fariseos que querían su reputación y que clamaban esto a la gente, mientras que él solo caminaba y lo veían, y la gente obviamente estaba atraído a este personaje. Observamos que las multitudes lo siguen, más interesadas no tanto por el hecho de como chismosos de saber así qué es lo que va a pasar con este hombre porque los fariseos le están siguiendo, sino por el hecho de que ellos entendían que Jesús sanaba, de que hacía milagros. Puesto que los sanó a todos, se entiende que muchos vinieron porque tenían enfermedades de todo tipo, y cuando pone la palabra todo, indica que todos habían sido sanados, que ninguno de ellos había salido como el hecho de que, bueno, no me curó bien o hizo mal su trabajo, no, todos recibieron la bendición de ser sanados. Aunque Jesús les advierte que no les diga esto a nadie, a la gente que había sido sanado, que no divulguen esa información a las demás personas. Mateo no está realmente interesado en el punto de enfatizar las curaciones, sino más bien en la oportunidad que la curación brinda para mostrar que Jesús viene con una imagen y una tarea y un ministerio de sanar, pero no por el hecho de la gente que recibe el milagro, sino por lo que implica quién es el que está haciendo el milagro. ¿Cuál era el objetivo de hacer el milagro? Hemos estudiado en los capítulos anteriores que los milagros fueron única y exclusivamente para apuntar y confirmar la deidad del Mesías, para dar credibilidad de que el Mesías iba a cumplir con cada una de estas cosas.
Jesús busca evitar que las curaciones funcionen como trucos publicitarios o de autopromoción. Él realmente no lo hace de esa forma. No lo hace para que la gente mira lo que yo hago acá, pongan atención. Jesús insiste en que los que sean sanados, que no se conviertan en publicistas de lo que Él está haciendo. Que no se conviertan en aquellas personas que se van a hacer prácticamente para que traigan popularidad de Jesús. A Jesús no le interesaba esa popularidad. Y sobre todo, Él no quería ser conocido como el que hace sanaciones, el que hace milagros en este sentido. Lo cual es un contraste bastante extraño para la actualidad cuando vemos ciertos personajes que hacen eventos de sanación. Eventos que hacen como para traer popularidad a la gente más que cualquier cosa. Gente donde hacen noches de gloria, donde van a declarar sanación ese día, donde van a pedir al Espíritu Santo que venga a las 7 de la tarde porque va a necesitar que Él venga y haga sanaciones en ese momento. Es un contraste sumamente diferente lo que hace Jesús con lo que vemos ahora en la actualidad, con muchos mal llamados pastores, que lo único que les interesa es la gloria propia, su propia reputación. Jesús no lo hizo de esa forma. Las multitudes ya tienen intención de crear publicidad para poder que la gente venga hacia Él, pero a Él no le interesa. ¿Por qué? Porque quiere también proteger su ministerio de la hostilidad de los religiosos. Considera que el aspecto milagroso de Jesús es muy diferente al aspecto de milagro que nosotros entendemos en la actualidad. Porque muchos en la actualidad piensan el hecho de que pueden hacer milagros y tienen el don de sanidad, el don de milagros, hacer ese tipo de cosas. Pero el problema que viene con eso es el hecho de que la atención ¿para dónde viene? Para la persona. Jesús hacía milagros y la atención que se estaba dando, Él que dijo, no lo digan. ¿Ves ese contraste tan diferente? En el hecho de que Él no buscaba el poder de la opinión pública. Él no buscaba el hecho de solo ser un curandero para que la gente se sane y listo, para que la gente lo vea en ese sentido. Y lo triste del caso, cuando vemos hoy en la actualidad gente que tiene ese mal hábito de promocionarse a sí mismo como sanadores, cuando en realidad no existe ese don de sanación, no existe aquella persona que pueda hacer un don de milagros en la actualidad, porque eso no es un don que una persona tenga. Nadie puede hacer eso, porque entendemos claramente el error que viene con esa idea. Si es que alguien tendría ese poder, ¿por qué no va a un hospital? ¿Por qué no va a un asilo donde está personas sufriendo de dolor? ¿Por qué tienes que hacer este galardón de eventos gigantescos para que la atención sea para Él? Porque el sentido no viene a ser lo mismo. Entendemos que los milagros y las sanaciones que leemos en el Nuevo Testamento fueron única y exclusivamente para dar credibilidad a Jesucristo de la deidad y su ministerio como Mesías. Y eso los entregó a los apóstoles específicamente para darles credibilidad y autenticidad de lo que ellos estaban predicando. En la actualidad nosotros ya no necesitamos de milagros, necesitamos de sanaciones para dar credibilidad a alguien. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos se encuentra en las Escrituras. No necesitamos ninguna nueva revelación, no necesitamos ninguna buena fuente o profecía en la actualidad. Todo se encuentra en la palabra de Dios. Las sanaciones fueron con el propósito de autentificar su identidad como Mesías. La razón por la cual Él no quería que sus seguidores y personas sanadas divulguen quién era, porque dar a conocer que Él era el Mesías lo invitaría a una oposición mucho más fuerte en ese momento. Entonces Él quería evitar eso en ese momento, en ese instante, en ese tiempo de su ministerio. Ahora, y todo esto también lo hizo para cumplir las Escrituras. Jesús sanó a muchos seguidores advirtiéndoles que no revelaran su identidad, porque esto también apuntaba a lo que el Mesías iba de hacer en la profecía de Isaías. Mateo inserta un párrafo para resaltar la verdad de que el mesianismo de Jesús cumple la profecía del Antiguo Testamento que menciona en Isaías 42. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las cosas. En esta sección más extensa que Mateo cita en el Antiguo Testamento, es muy probable que la forma del texto traducido era familiar para los lectores, porque si comparamos lo que Mateo escribió con lo que dice Isaías, existe algo de diferencia.
La cita no es exacta, de hecho hay variaciones que se encuentran también en la Septuaginta, que es lo que estábamos hablando anteriormente. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento que fue hecho de hebreo a griego. También existen variaciones de lo que se menciona de esta cita. Ni Marcos ni Lucas citan la profecía en este punto. Pero ¿por qué creen que para Mateo fue muy importante el citar el Antiguo Testamento? Recuerden, Mateo, ¿a quién está escribiendo? A judíos. Es por eso que él utiliza muchísima referencia del Antiguo Testamento. Ahí es donde ven la importancia de quién es el autor, cuál es su audiencia y por qué era la relevancia de lo que está escribiendo. Su audiencia eran judíos. Por ende, está utilizando pasajes del Antiguo Testamento para ustedes judíos que entiendan la importancia de quién estoy hablando. Mateo es un judío escribiendo a judíos acerca de el judío, del judío mesiánico. Ellos necesitaban esta explicación mesiánica profética para entender y poder confiar de que Jesús era el Señor. Esta no solo es la cita más larga de las Escrituras en este Evangelio, sino también parece ser muy importante para Mateo, ya que resalta verdades especiales del tipo de persona que Jesús era en la forma en cómo iba a realizar la obra. Porque, por ejemplo, si analizamos ciertas palabras que utiliza en versículo 18, dice, mirad, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Estos términos son similares a la palabra utilizada que también se da en el bautismo, porque aquí también incluye la naturaleza de su ministerio. Las personas a quienes se dirige la atención de que es mi sirviente, inmediatamente tenemos este pensamiento de humildad. Un sirviente es una persona que entendemos que se humilla en sí mismo. Generalmente los idiomas, existen palabras para sirviente para aquella persona que trabaja siendo en el contexto de esclavo, pero también está en el contexto, esta persona que trabaja en el contexto de que lo hace voluntariamente y con gusto. Jesús fue descrito como el siervo voluntario de Dios, incluso por sus apóstoles. Sus apóstoles reconocieron esto también. En Hechos 13:3 menciona, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato. En Hechos 3:26 también menciona, para vosotros, en primer lugar, Dios habiendo resucitado a su siervo. Lo pone en este sentido el siervo, aquella persona que sirve, y lo exalta por lo demás. Lo cual es un contraste bastante interesante con lo que nosotros entendemos del mundo. Porque si nosotros mencionamos la palabra siervo, en el sentido del mundo, así como que, ay no, yo no soy ese tipo de personas, ¿qué te pasa? O sea, yo no estoy aquí como sirviente. Sirviente tiene una connotación negativa de una persona que está por debajo. Pero el contraste para el reino de Dios es que lo que para nosotros consideramos importante viene a invertirse completamente. Porque Jesús, siendo Dios, vino a servir. Y eso es lo que le agrada a Él. Pero si es que lees este pasaje y entiendes lo que menciona aquí, el hecho de que mirad mi siervo a quien he escogido, creo que la pregunta que usualmente la gente viene a hacer es, ¿por qué Jesús fue escogido? Porque si entiendes el contexto de que, bueno, fue escogido, entonces viene a darte una idea de que existe una desconexión entre Dios Padre en la forma como se expresa acerca de Jesús. Te da la idea del hecho de que Dios estuvo por ahí y de pronto se encuentra, mira, este hombre se está portando muy bien, lo voy a escoger a él. Te viene a dar este pensamiento acerca de, qué extraño, ¿por qué utiliza este lenguaje de que fue escogido? Es por eso que estas expresiones dan la idea, por ejemplo, a musulmanes de que creen que Jesús fue un profeta humano que nació de una virgen, que fue elegido, que fue escogido. Si hablas con un musulmán, te va a decir, sí, nosotros creemos que Jesús, Él fue elegido. Incluso tus escrituras lo mencionan, claramente ahí lo dice. Los testigos de Jehová también piensan que fue la primera creación de Jehová, el arcángel Miguel, en otros nombres que también tiene. Los mormones creen que también tuvo un comienzo, igual que Dios Padre. Pero debemos entender que durante su ministerio público, Jesús asumió continuamente para sí las prerrogativas divinas. Recuerdo haber visto un video de un musulmán que decía, quiero que me digan a alguien en las escrituras que me lo demuestre, que diga que Jesús es Dios y voy a creer que Jesús es Dios. En primer lugar, mi respuesta para esta persona sería, ¿por qué eres tan arrogante para pensar que Dios te va a responder de acuerdo a tus preceptos? ¿Por qué Dios te va a responder de acuerdo a tus delimitantes?
Cuando claramente Jesús lo explicó una y otra vez de acuerdo a su palabra, en su contexto, en la forma que nosotros íbamos a entender por lo que él había profetizado. Claramente, Marcos 2:28 menciona, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día del reposo. Jesús estaba refiriendo a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y si es que el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo, eso es una declaración divina que no le pertenece a ninguna otra persona más que a Dios. Tenía un conocimiento único y íntimo del Padre. Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Ningún otro judío ni rabino religioso tenía la osadía de referirse a Dios como mi Padre. Y aquí demuestra una intimidad del hecho de que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Otro punto es el hecho de que el único que posee gloria, Juan 17:5, el que ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Qué ser humano o qué ángel, incluso por ese sentido, se osaría decirle a Dios Padre, glorifícame a Dios, a menos de que sea Dios? Jesús aceptó adoración de los demás. Mateo 14:32, cuando ellos subieron a la barca, le vieron y se clamó entonces, los que estaban en la barca le adoraron. Consideran cuando lees el libro de Apocalipsis, ¿qué pasó cuando Juan se inclina ante un ángel que es superior y magnífico en comparación de Juan? El ángel le dice, levántate, por favor, levántate, que nadie te vea, levántate. Jesús no lo hizo en ningún momento cuando la gente lo oraba. Incluso, ¿quién osaría a poder perdonar los pecados de alguien? Como lo menciona en Lucas 7:48, quien dice, tus pecados te han sido perdonados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, estamos pecando ¿contra quién? Contra Dios. Si pecamos contra Dios, es el único que tiene la prerrogativa de perdonar nuestros pecados. Los apóstoles igualmente fueron claros en su deidad. Juan 1:1 menciona, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 13 aclara que específicamente que el Verbo se hizo carne, Jesucristo. Los apóstoles, por ejemplo, Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús en ningún momento le dijo, no te equivoques, ese es Dios, levanta. No, para nada. Él solo aceptó la adoración que él justamente se merecía. El apóstol Pablo se refirió a Cristo porque toda la plenitud de la deidad reside completamente en él, en Jesucristo. Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, no fue creado, sino encarnado. Lo vemos en Gálatas 4:4-5, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Según de Corintios 5:21, Pablo nuevamente menciona, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús siempre fue, es y seguirá siendo Dios, nuestro gran Salvador. A quien Tito menciona, le mencionaron, guardando la esperanza bienaventurada en manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Cristo Jesús. Cualquier persona que lea el Nuevo Testamento y diga, no, Jesús nunca mencionó que era Dios, te estás topando a una persona que realmente no está siendo honesta o es ignorante. Porque una y otra vez menciona claramente que Jesús es Dios. Cuando las Escrituras se refieren a que elegí, nos enseña la acción divina de distinguir lo que Él está haciendo. Dios ha elegido a Jesús para una tarea especial. La elección determina aquí un proceso de 3 etapas que ocurren aquí. La primera etapa es el hecho de que la elección identifica al siervo por parte de Dios. La elección implica, esta persona es especial. Segundo, la unción que Dios le da a él para una tarea específica. Esta persona es especial y esta persona tiene la capacidad para hacer una tarea específica. Tercero, la finalización de la tarea por parte del sirviente. En otras palabras, que esta persona fue elegida, tiene una función especial y ha cumplido su misión. La narración de Mateo en el relato del bautismo prácticamente cubre las 2 primeras etapas. Cuando se lo menciona, fue elegido, quiero que sepan, fue elegido y está ungido. El resto de la narración de Mateo resume la tercera etapa. La bajeza del siervo está matizada por la verdad en que el siervo tiene un destino divino, tiene una función divina.
Ahora, quiero que entendamos esto, y este es el punto por el cual utiliza Mateo estas palabras de eligió. La elección no tiene que ver con el beneficio de que Jesús fue escogido por Dios como un ser especial, sino para que nosotros reconozcamos el plan de redención que Dios ha planeado desde el principio, desde el inicio de la creación, que este Dios iba a consumar. En otras palabras, la elección no fue por el beneficio de que Jesús haya sido elegido. El hecho de la elección y la palabra que se utiliza de elección es para el beneficio de nosotros que entendamos qué es lo que Dios ya ha establecido, qué es lo que Dios ya ha hecho. Te lo voy a poner de esta forma. Imagínate que si es que te encuentras con un crítico de pinturas y lo pones en presencia de la Mona Lisa. Y el crítico comienza a decir, bueno, es que esta pintura, sabes que no se ve muy bien, como que el pintor no lo hizo muy bien, los ojos y tanta cosa, como que el color que utilizó en la Mona Lisa, como que realmente no estoy muy de acuerdo con... ¿Quién fue el autor de la Mona Lisa? ¿Qué pensarías acerca del crítico? Aquí la evaluación no está siendo el crítico. ¿Por qué? Porque la pintura ya tiene su valor. La pintura ya tiene denominada específicamente el valor que tiene intrínseco por su autor y todo lo que conlleva. Viene a ser la misma forma. Jesús no está siendo el elegido para que te des cuenta, oh, mira, esta es una persona importante, sino para que nosotros entendamos de que Dios tenía un plan establecido desde la fundación del mundo y que nosotros reconozcamos lo que Él ya había establecido desde antes. Y Él reconoce como su amado. La palabra amado no es común que utiliza Mateo. Aparte de esta cita, Mateo utiliza en el Evangelio 3 referencias de amado, que en Mateo 3:17 dice, aquí soy yo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado. También en Mateo 17:5 menciona, mientras estaba aún hablando de aquí, una nube luminosa los cubrió y salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. La profecía pasa de la complacencia de Dios en el siervo escogido, en el siervo amado, en el cual, como menciona que mi alma, por supuesto está hablando refiriéndose a sí mismo, se complace en él. La profecía está señalando a que Dios se complace en su siervo, en Jesucristo, en su Hijo. Se complace en Él únicamente. Y esto es algo que nosotros también tenemos que entender, porque muchas veces nos topamos con esta idea de gente que dice, yo quiero hacer cosas para complacer a Dios, quiero hacer cosas para glorificar a Dios y que Dios esté gustoso de lo que yo hago. Déjame ayudarte para que no te entres en este camino exhausto de tratar de complacer a Dios. Tú nunca vas a poder complacer a Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios, para que sea complacido, tienes que cumplir con toda su ley. Tienes que hacer todo a la perfección. No existe nada de lo que tú puedas hacer en tu propia cuenta para poder complacer a Dios. La única forma en que vas a poder complacer a Dios es estando en Cristo. Cristo que vive en ti te pone en una categoría completamente diferente. Dios está satisfecho en ti por lo que ve a Cristo en ti. Es ahí donde complaces al Padre. No son tus acciones las que complacen al Padre, es tu posición en Él, tu posición en Jesucristo lo que complace al Padre. Eso es lo que te hace que se regocije en ti. Dios se regocija en ti, ¿por qué? Porque ¿quién tienes tú en ti? A Jesucristo. Eso es lo que hace la gran diferencia entre el tratar de complacer a un Dios por medio de tus obras y el tratar de complacer a Dios o el cumplir el complacer a Dios por medio de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Porque en Él puso el Espíritu. Y Él menciona el hecho de que pondré mi Espíritu sobre Él. Habla acerca de que Él tiene claramente aquí una función específica para cumplir. Y por medio de ese espíritu que Él recibe, su misión será de proclamar la justicia a las naciones. La palabra, esta es una posición de naciones. Específicamente, para los que están tomando la clase, si es que buscan la palabra naciones en griego, se van a dar cuenta que la palabra naciones en sí vendría a ser gentiles, no judíos. Y lo que menciona aquí Mateo es bastante interesante porque considera que Mateo está escribiendo a judíos. Pero aquí utiliza esta palabra y dice la palabra el hecho de que las naciones en general van a recibir esta bendición. El profeta consideró que todos los pueblos del mundo tenían valor ante Dios y será la función del siervo, de quien escribe, asegurarse de que se haga justicia para todos ellos, tanto para judíos como para gentiles.
Esta no fue una característica distinguida para el ministerio de Jesús, porque entendemos que Jesús vino primordialmente a su pueblo, a los judíos, pero después entendemos que eso se expandió para el resto de naciones. Y esa fue la misión que les dejó a los apóstoles, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, sea judío y no judío. Lo cual Mateo nos deja muy bien en claro aquí que lo que quiere que entienda la audiencia principal y por ende nosotros es el hecho de que Cristo es el ejemplo supremo de obediencia y humilde sometimiento al plan soberano de redención para la humanidad. Cristo es ese sirviente que vino en humildad para cumplir con el plan de redención que estaba planeado desde la fundación del mundo. Y Él se sometió a este plan de redención por el beneficio de los judíos, por el beneficio de los gentiles, y todo para la gloria de Dios, porque ese fue su plan. Y continúa que este siervo iba a tener una característica específica de que Él no venía con una actitud de imponencia, como lo dice en el versículo 19, dice, no contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oigan su voz. Cuando menciona el hecho de que no contenderá y ni gritará, esto quiere decir el hecho de que Él no viene con una actitud arrogante o con una actitud incluso, podría ser también en sentido justa, de reclamar sus derechos. Aquellos que lideran a naciones en su mayoría son personajes enérgicos que quieren salirse con la suya, tienden a pelear por cualquier obstáculo para que estén seguros de lograr sus propios objetivos. Pero la profecía señala de un siervo que no se ajusta a este molde, un siervo que es específico. El manejo de Jesús de la hostilidad de los fariseos ilustra el hecho de que Él no es estrepitoso ni polémico y su enfoque no es agresivo o autoafirmativo. Jesús no vino para agredir verbalmente a los fariseos, a pesar de que los fariseos lo agredían verbalmente a Él. No vino para maltratarlos, a pesar de que Él recibió el maltrato de ellos. Dice, Él no contenderá, significa que su misión viene en paz. Por supuesto, esto no significa que Él no iba a exponer el error que estaban enseñando los fariseos. Él los confrontó con verdad, pero no vino a pelear con ellos, únicamente fue a exponer sus errores. Jesús no estaba interesado en participar en un debate con sus enemigos sobre sus credenciales y su identidad, pero sí los confrontaría con respecto al pésimo liderazgo religioso que habían llevado a su pueblo. Dice que nadie escuchará su voz en las calles. Esto afirma en términos contundentes que Él no vino a imponer su voluntad, sino vino a obedecer la voluntad de su Padre. Él no vino a hacer las cosas de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus planes, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Él no estaba independiente de sus deseos, sino el hecho de que entendía que la voluntad del Padre estaba alineada con lo que Él quería. Hará su trabajo en silencio, sin hacer afirmaciones en voz alta, para subrayar su importancia. La obra del Señor será sin ruido y sin publicidad. Y es el hecho de que Él vino a someterse a este plan, no de acuerdo con lo que Él hubiera considerado. ¿Sabes qué? Dios, Padre, yo creo que esto va a funcionar mejor. No, el Señor, este fue el plan y esto es lo que vamos a hacer, me someto al Padre. Y esta es la forma en cómo se van a dar las cosas. ¿Por qué? Porque quería cumplir con ese plan de redención que se había dado. Menciona que no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha humeada hasta que lleve la victoria a la justicia. Ahora, no sé ustedes, pero cuando leen este pasaje, yo me quedé por un momento así como que, ¿qué quiere decir esto? Porque no entiendo nada. Quebrará la caña cascada. ¿Qué es caña cascada? Apagará la mecha que humea. Se trataba de entender, nuevamente, la importancia de entender el contexto cultural que te ayuda a profundizar más en lo que dice el texto. Cuando habla acerca de caña cascada, una caña se usaba, es como una flauta, por ponerlo de esa forma, no la flauta de taquitos para comer, por si acaso, ya que está con hambre están pensando en eso, no esa flauta. Es una caña que se usaba para medir, como tal vez se utilizaba también como una pluma, que es como de madera más o menos, que el propósito era prácticamente para usarlo para esas cosas, para medir o como una pluma en este sentido. Lo natural era destacar que una caña imperfecta, si se quebraba un poco, era fácil de reemplazarla y la reemplazabas por otra mucho mejor. Una caña triturada ha perdido la fuerza de su estructura rígida y por lo tanto sufre más daños fácilmente. Una caña triturada es un artículo prácticamente sin valor. Si estás usando una de esas cañas que tenías para una función específica y ya no te sirve, ¿qué es lo que haces? La botas, la tiras, porque ya no tienes ese uso.
El no quebrar la caña cascada viene a ser una figura retórica. Es lo que quiere decir aquí la idea. Es el hecho que puede traducirse, Él será amable con los débiles. Jesús será amable con los quebrantados. Está diciéndolo en una figura retórica que la gente puede entender. Oh, interesante. Una caña cascada es una metáfora que hace uso del objeto de una persona que es débil, una persona que es frágil. Y el significado es el que el Mesías no tratará con dureza a aquellos que son débiles. Y lo hermoso del caso es el hecho de que no se va a deshacer de ti por el hecho de que ya no sirves, sino por el hecho de que estás quebrantado, te protege. También menciona el hecho de que no apagará la mecha que humea. Una mecha humeante viene a ser prácticamente en ese entonces una de esas vasijas que tenía era la mecha que tenía prácticamente toda la lámpara encendida. Si es que esa mecha comenzaba a humear, pues la mecha humeante reflejaba el simbolismo de que prácticamente esa mecha ya no sirve, solo la descastas y consigues otra y la pones. La mecha humeante era prácticamente la idea de apagar, y por ejemplo, la mecha que se utilizaba era un artículo tan fácil de comprar que cualquier lugar podría hacerte en un local en ese momento, en ese entonces, y lo reemplazabas tranquilamente con algo. O sea, era ya inservible. Lo único que tenías que hacer es botarlo a la basura. Pero aquí menciona esta segunda metáfora que se traduce como yo seré amable con aquellos que son considerados inservibles. Porque esa mecha humeante ya no sirve para nada, absolutamente para nada. Pero Jesús dice, incluso con los que son considerados inservibles, con ellos yo seré amable. El Mesías es tan gentil y bondadoso que ni siquiera apagará una lámpara indefensa y parpadeante. Estas figuras retóricas no pueden tener la misma fuerza al traducirse hoy. ¿Por qué? Porque no vivimos en ese contexto cultural, pero al explicarlo de esa forma y al entender de que Él no tratará con dureza a los débiles, ni hará ningún daño a los que son fuertes, y siempre tratará con delicadeza a los frágiles, implica que la gente que estaba escuchando en este momento entendía que aquellos que la sociedad había rechazado, aquellos, por ejemplo, los recaudadores de impuestos, los leprosos, los enfermos, los que la sociedad marginalizaba, Jesús se refería a ellos. Yo no los voy a tratar con dureza a ellos, al contrario, ellos para mí son importantes. A pesar de que la gente considere que son inservibles, Él no los quebrantará. Esto habla de su tierna compasión hacia los más humildes, que son prácticamente lo que la gente rechaza. Él vino a buscar lo que la gente rechaza. Él vino a buscar a los quebrantados. Él vino a buscar a los que no eran considerados importantes, a lo más bajo. No vino a reunir a los fuertes para una revolución, sino a mostrar misericordia para los débiles. En 1 Corintios 1:26 menciona, pues considera, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Si es que tienes una relación con Dios, este versículo te hace caer en cuenta que, por ponerlo de forma personal, realmente Dios no obtuvo nada bueno en escogerme a mí. Yo no soy la última Coca-Cola del desierto. Al contrario, siempre me pongo a pensar, ¿por qué a mí? Pero al tener ese pensamiento, lo único que viene a la mente es el hecho de que todo se enfoca acerca de mí. Pero lo que esto corrige es el entender de que no se trata acerca de mí. No se trata acerca de lo que yo haga, lo que diga, o mi vida. Se trata acerca de Él. No demuestra qué tan bueno o malo sea yo. Se demuestra qué tan magnífico y glorificante es nuestro Dios. Se trata acerca de Él. Y ese es el énfasis que quiere dar. El hecho de que demuestra aquí que es un Dios que se encarga de la gente quebrantada, se encarga de los que están en dolor. Y todo esto lo hace en silencio, todo lo hace sin ser jactancioso o pomposo de sus actitudes. Y todo lo hace hasta que llegue la victoria y justicia. La referencia profética mesiánica no puede aceptar el pensamiento de que el mal va a triunfar. Mateo recalca la cita de Isaías, de este siervo fiel que va a triunfar, va a lograr la justicia.
aunque él no clama ni participa en conflictos abiertos, este siervo fiel va de acuerdo con el plan de Dios. El juicio pertenece necesariamente a la redención. Esto es lo que está queriendo referirse acerca del juicio. El objetivo del juicio no es en aspecto negativo de que viene a castigar, sino que viene a cumplir la justicia. Esa era la opción que estaba teniendo aquí. Jesús vino a cumplir ese acto de justicia, a cumplir con todo lo que estaba en el plan de redención de la humanidad. Él vino a cumplir todo lo que se había establecido desde el inicio de la creación del mundo. Todo lo que había sido profetizado, Él lo encarnó en vida y siguió fielmente cada uno de esos puntos. Es por eso que el nombre de Jesús es tan valioso, porque es el sirviente fiel que exaltó su nombre en ser obediente al Padre, en ser ese siervo del Padre, en cumplir la voluntad del Padre. Lo que menciona el versículo 21, y su nombre pondrán las naciones su esperanza. Los horizontes del poder que tienen el nombre de Jesús son amplios. El nombre de Jesús se conoce por todo el mundo. No está hablando de una pequeña salvación por un pequeño grupo, sino que ese siervo iba a salvar a naciones enteras. Es este nombre que tiene tanto poder. Este nombre en el cual toda rodilla se va a doblar. La profecía está diciendo que los pueblos llegarán a confiar en Dios tal como es en su carácter esencial. Todas las naciones tendrán esta esperanza, tanto gentiles como judíos. Aquellos que no eran judíos, sobre todo, escuchar este mensaje iba a ser completamente diferente para ellos. En ese entonces, los judíos que estaban escuchando este mensaje entenderían, a ver, espérate, ¿estás queriendo referirte que los que no están adorando como nosotros adoramos, los que no tienen un templo como nosotros tenemos, los que no han sido elegidos por Dios como nosotros lo fuimos, también ellos van a ser salvos? Lo cual para los judíos que tenían esta arrogancia dentro de ellos por haber sido escogidos, no les gustó. Y esa esperanza significa el hecho de que vamos a tener esa seguridad. Todas las personas de todas las naciones podemos confiar en lo que Jesús ya ha hecho. Pero, ¿confianza para hacer qué? Dice, todas las naciones esperaban en su salvación venga de Él. Y será en Él todas las personas que confiarán para su salvación. Que la acción de Dios fuera significativa para toda la humanidad en términos de juicio, viene a ser el hecho de que en la teología judía para ellos era sumamente horrenda la idea de pensar de que Dios iba a extenderse para otros lugares, porque solo se trata de ser con nosotros. Pero no, aquí habla acerca de este Dios que creó un mundo, que le interesa a su mundo, que está involucrado en su mundo. Esta afirmación de la acción de Dios ahora va al punto de que las metas que tiene son amplias. No solo se enfoca de ellos, como claramente lo reiteró en Mateo 24:14, que el Evangelio iba a predicarse a todo el mundo y que la orden que les dio que tenían que irse a todas las naciones. El lenguaje de la esperanza sigue un reconocimiento a lo divino. Sus lecciones van a relacionarse a esa esperanza, de ese significado, de ese Jesús, de ese Emmanuel, de ese Dios que va a estar con nosotros. Y como ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, iba a darnos esa redención. Quiero que entiendan, el autor quiso dejar en claro que no podemos pasar desapercibido que esa extraordinaria reputación de Jesús, a pesar de quién era Él, se sometió, ejerció esa mansedumbre por querer cumplir el plan de redención. Él era el escogido de Dios que iba a proclamar la justicia y la esperanza a los gentiles a su debido tiempo. Todos los que recibieron el Evangelio de Mateo, en ese entonces, en esa iglesia, entendieron que Jesús vino a cumplir humildemente el plan soberano de Dios, demostrando el cumplimiento de la profecía del Mesías. Esto era para darles esa seguridad de que Jesús, el Mesías que ellos estaban adorando, era el Dios que tenían que confiar y por el cual podían dar su vida entera. Jesús es el Redentor profetizado. Él es el único en el cual las naciones pueden confiar. Cualquiera que sean los acontecimientos que vamos a enfrentar en nuestra vida, debemos entender de que Jesús es nuestro Señor y Él sabrá ver las cosas que vamos a tener que enfrentar. Y entender de que no importa lo que encaremos en esta vida, Jesús vino no para darnos una vida feliz, no para darnos nuestra mejor vida ahora. Jesús vino para redimirnos.
Y nuestros ojos tienen que estar enfocados en ese Redentor, en el cielo, en la esperanza que vamos a tener en presencia de Él. Cualquier dolor, cualquier aflicción que experimentemos en este mundo es solo momentario. Y cada vez que experimentemos dolor, sufrimiento, pérdida, agonía, eso lo único que tiene que hacer es enfocarnos única y exclusivamente en aquel supremo Dios que se sometió, este Mesías que fue profetizado, que cumplió su palabra y que va a regresar nuevamente por nosotros. Este es el Dios que nosotros adoramos, en el cual nosotros estamos satisfechos. No por el hecho de buscar a un Dios que nos da cosas para hacernos cómodos en este mundo, no. Eso es un evangelio barato. El pedirle a Dios que nos dé felicidad en este momento, eso es un evangelio barato. Dios vino para darnos algo mucho más allá de lo que podemos obtener en esta vida. Y es una redención que nosotros no pudimos haber obtenido por nuestra propia cuenta. Y es a este Dios en el cual nosotros nos sometemos en pleitesía y en adoración. Porque Él se merece absolutamente todo lo que podamos ofrecerle. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por el hecho de que tu siervo fiel hizo lo que nosotros no podíamos hacer, obedecerte al pie de la letra, Señor. Ser fiel a cada una de las cosas que tú enseñaste. Te damos gracias, Señor, porque tu siervo fiel, tu amado, cumplió con su promesa. Dio su vida por nosotros, Señor. Y tenemos el privilegio, Señor, de postrarnos ante Él y considerarlo como nuestro Señor y Salvador, como siempre lo es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Bendícenos, Padre Santo, el entender de que este Dios al que servimos es el que tenemos que provocar a la gente a nuestro alrededor. Danos esa sabiduría, Señor, también para, en mansedumbre, en amor, poder compartir acerca de este Dios que dio su vida por nosotros y que la gente a nuestro alrededor pueda entender la profundidad de quién eres tú, Señor. Te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Todos dicen.